otros 175.000 que estamos dándole el pase correspondiente luego de haber quedado firmes en la sanción. Ahora inicia un procedimiento de ejecución coactiva, que lo que implica es la cobranza vía tal vez sobre a través de los bancos, la retención en las cuentas corrientes, ¿no? ¿Cuánto sería el presupuesto que se podría recaudar si estas 175.000 empresas pagan sus multas? Bien, primero, permíteme aclarar que Sutran no es un ente recaudador, sino fiscalizador. Nuestro objetivo es buscar generar un cambio de conducta. Por eso hacemos una serie de actividades orientativas, preventivas, y si me lo permites, precisar algo importante que nos hace ver que estamos en una línea de trabajo importante con resultados a futuro. La hora del volante. Y le damos la bienvenida a Tito Elvito, es conductor de La Hora del Volante. Tito, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Katiuska? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estamos buenas en tardes. la secuencia de todos los viernes, La Hora del Volante. Hace algunos meses, 4 o 5 meses, recordarás, Katiuska, que acá en el programa, en Exitosa, en La Hora del Volante, los sábados, hemos estado nosotros de una manera cuestionando y denunciando que a través de la base de datos de la Sutran existen miles de papeletas impagas por parte de las empresas de transporte interprovincial y que, también lo dijimos, no aparecen, por ejemplo, los nombres de los conductores, ¿no? Solamente aparecen el nombre de la empresa, la razón social, y después si se desagrega esa información que está en la base de datos, aparece el número de placa del vehículo, ¿no es cierto? Después de haber denunciado estos hechos acá, ha habido muy buena receptación por parte de la Sutran, ¿no es cierto? La Sutran ha empezado a hacer su trabajo y ahora precisamente tenemos a Larry Ampuero aquí en los estudios de La Hora del Volante para darnos una buena noticia. ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a Larry Ampuero, vocero de Sutran. Muchas gracias por estar aquí. Entiendo que la noticia positiva es que van a iniciar la cobranza coactiva a 175.000 infractores. ¿Qué significa eso para darle la tranquilidad a toda la población? Muy buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Efectivamente, el comunicado difunde el accionar de la actual gestión, que ya tiene aproximadamente 5 meses, en la cual se ha impulsado darle celeridad a los procedimientos administrativos, que como bien lo decía el amigo Tito Alites, Sutran viene impulsando esta acción y 175.000 expedientes conformados por aproximadamente 130.000 infracciones de exceso de velocidad por cinemómetro, es decir, verificadas en la red vial nacional a través de un dispositivo electrónico. 30.000 aproximadamente buses de transporte de pasajeros y otras 16.000 aproximadamente otras infracciones de tránsito detectadas por algún dispositivo electrónico. Y entiendo que la consecuencia trágica es la ola de accidentes de tránsito y muertes en las principales pistas y avenidas de nuestro país, porque luego cuando sale esta noticia tenemos que informar y buscar la información como lo hace Tito, y es que estos conductores iban en exceso de velocidad o tenían multas pendientes, ya por exceso de velocidad, muchas de ellas, más de 5, 6, 7 multas. Ciertamente, efectivamente. Recordemos que uno de los factores fundamentales o principales de la accidentalidad es el exceso de velocidad, sí. Y por eso justamente Sutran, bajo 2 aristas, trata de mitigar este factor contributivo. Uno es el control de velocidad por el cinemómetro y otro es a través del monitoreo a los vehículos de transporte de pasajeros vía el GPS dispositivo instalado en los buses, ¿no? Señor Ampuero, ¿por qué no se hizo este trabajo antes? ¿Por qué recién que se conoce a través de Exitosa la denuncia de estas millonarias deudas, ¿no? Y ingresa el señor Abel Alvarado, recién se empieza a tomar, como se dice, cartas en el asunto para cobrar a estos conductores infractores y también a las empresas de transporte interprovincial? En realidad, esto es una carga pasiva que, como bien dice el comunicado, data del 2020. Hablamos aproximadamente de más de 680.000 expedientes o infracciones detectadas, y lo que ha hecho esta gestión es impulsar, dándole celeridad al tratamiento de todas estas infracciones a fin de poder actualizar, porque recordemos que la impunidad que se puede generar ante la inacción debemos mitigarla, porque eso es importante. Entonces encontramos un pasivo importante y actualmente se viene reduciendo. Hablábamos de 680.000, han pagado o administrados directamente aproximadamente 130.000 que han reconocido su obligación y su falta.
otros 175.000 que estamos dándole el pase correspondiente luego de haber quedado firmes en la sanción. Ahora inicia un procedimiento de ejecución coactiva, que lo que implica es la cobranza vía tal vez sobre a través de los bancos, la retención en las cuentas corrientes, ¿no? ¿Cuánto sería el presupuesto que se podría recaudar si estas 175.000 empresas pagan sus multas? Bien, primero, permíteme aclarar que Sutran no es un ente recaudador, sino fiscalizador. Nuestro objetivo es buscar generar un cambio de conducta. Por eso hacemos una serie de actividades orientativas, preventivas, y si me lo permites, precisar algo importante que nos hace ver que estamos en una línea de trabajo importante con resultados a futuro. El año pasado tuvimos 136.000 infracciones por exceso de velocidad. Este año, al corte de enero a agosto, hemos detectado 60.000. Eso nos hace prever que al cierre de este ejercicio 2024 estaríamos hablando de aproximadamente no más de 100.000. Estaríamos hablando de una reducción de un orden de un 20 o 25%. Importante el logro vía trabajo preventivo, orientativo y, por supuesto, sancionador, como en este caso. Una estimación aproximada, podríamos estar hablando de 200 millones de soles. 200 millones de soles solo en deudas, producto de infracciones, no necesariamente M20, otras infracciones también. Claro. Pero en su mayoría son por exceso de velocidad. Mayoría ¿no? son por cinemómetros y por GPS. Así es. Tengo el dato acá, son 129.891 infracciones fueron detectadas mediante el despliegue de cinemómetros, 129.000. 29.300 infracciones por GPS, ¿no es cierto? Es, correcto. Es decir, 29.000 infracciones fueron cometidas por conductores de buses de empresas de transporte interprovincial. Así es. Y 16.000 por conductores particulares. No, esos 16.000 son posiblemente infracciones. Otras infracciones. Así es. No necesariamente No es velocidad. particulares. Así es. Ahora, Yo he sacado un cálculo, sí, pues efectivamente son como 200 millones de soles. Así es. ¿quién va a pagar esas multas? ¿Es la empresa? Porque otro problema que hemos evidenciado aquí en Radio Exitosa, no se identifica al conductor. ¿Cuál es la responsabilidad de ese conductor que está manejando a excesiva velocidad y que lamentablemente hay vidas que han quedado completamente, digamos, arruinadas, ¿no? ¿Cuántas vidas perdidas en las pistas? Cuando es detectada vía cinemómetro en la red vial nacional, se detecta al vehículo, la placa. No tenemos ahí la información directa del infractor, que es el conductor. En el caso, como lo dijimos, en el caso del transporte público de pasajeros a nivel nacional, sí, porque ellos generan una hoja de ruta electrónica, inmediatamente tenemos la información en nuestra central de información. Claro está que también hay situaciones en que por una excepcionalidad de no tener la posibilidad de conectividad en la emisión de esta hoja de ruta, se genera la hoja de ruta manual. No obstante, la empresa tiene la obligación de comunicar. Si no fuera el caso, como bien lo decías, el inicio y el procedimiento se continúa con, en este caso, la empresa. Si no fuera así, es con el conductor. Por eso te podría decir que tenemos identificado aproximadamente un poco más de 400 conductores que se van a ver merecedores, en este caso, de la sanción que corresponde, es decir, suspensión. La suspensión. Así es. Por 6 meses. Correcto. Exitosa. En primera instancia es por 6 meses, en segunda instancia es por 1 año. De la relación que me envió Sutran, de los primeros 90 conductores sancionados, hay uno que tiene 30 papeletas por exceso de velocidad. Es increíble, señor Ampuero. Sí, efectivamente. Recordemos que la infracción por velocidad no necesariamente puede ser porque ha estado manejando un bus de transporte. De repente ha sido en un bus de particular y luego en un bus de transporte. Pero son infracciones, recordemos, 2020 al 2024, ¿no? ¿Cómo se va a hacer esta cobranza coactiva? ¿Esto supone embargo de buses, carros al depósito? Esto supone varias posibilidades. La primera y la más ágil, tenemos que tener en cuenta las condiciones que implica ello, recursos. Y por eso es que la primera acción y la inmediata y que se materializa en forma efectiva es la cobranza vía trabando embargos a las cuentas bancarias en los bancos. Esto es una articulación que se hace mediante la parte formal con los bancos, ¿no? ¿Va a las empresas y también a los conductores? Claro, por supuesto. Claro, por eso le expresábamos nuestra preocupación antes del programa, es si van a pagar ese dinero. Por eso decía, como le decía, de los 680.000 aproximadamente han pagado directamente 130.000 aproximadamente. Otros 175.000 son los que hemos saneado en estos últimos 30 días bajo un programa especial dictado por la actual superintendencia y
estos están pasando ya, o bueno, ya pasaron a lo que es la ejecución coactiva, que inicia un nuevo procedimiento administrativo y que conlleva a uno de los mecanismos que es trabar los embargos, ¿no? ¿Esto lo hace directamente Sutran o es a través de la SUNAT? Porque No. la SUNAT esta semana hizo un operativo, me parece que en el RIMAC, contra 12 buses de varias empresas de transporte interprovincial. Z-Bus, entre ellos, por ejemplo, que deben como 8 millones de soles. Así es, efectivamente. No, nosotros lo hacemos directamente porque la ley nos permite hacer ello, ¿no? Como el SAT. Así es. Directamente Sutran inicia su acción ¿Y legal. ahora enviarán carros al depósito? Como te digo, primero agotemos los recursos en función a lo que la norma nos permite. Si bien es cierto, totalmente de acuerdo contigo que lo primero es la parte de los bancos, sigue de otras medidas que se pueden hacer. ¿Cómo cuáles? Secuestro conservativo, que es trabar embargo con los vehículos también, ¿no? Según las cifras, las estadísticas, la mayoría de accidentes de tránsito en las principales vías del país son por exceso de velocidad. ¿Existen otros factores como los climatológicos, como el estado de algunas vías, por ejemplo? Hay zonas donde constantemente hay accidentes de tránsito, como la vía Libertadores, por ejemplo. Sí, definitivamente se tiene identificado que principalmente en materia de accidentalidad hablamos de 4 factores. Uno es la vía, otro es el factor climatológico, otro es el factor humano, el que prioriza en todos los aspectos, y el factor del vehículo. En este caso, el más importante de todos y el que es el mayor y determinante de la accidentalidad es el factor humano por encima del 80%. Podría citarte que la imprudencia es uno de los principales factores en el orden del 29%, seguido de un 27% de lo que es la exceso de velocidad. Por eso es que tratamos de mitigar este factor a través del control de la velocidad con un despliegue en 16 regiones actualmente, ¿no? Esta imprudencia es cuando los conductores de los buses tratan de adelantar en una vía Por ejemplo, de 2 carriles. Claro, pero claro, todos estos factores los determina finalmente la pericia de la Policía Nacional en las investigaciones que le faculta la ley, ¿no? ¿Qué campaña o cómo van a realizar este trabajo de cobranza? ¿Cuál va a ser el mecanismo, digamos? Primero que nada, se les notifica de acuerdo a ley. Como lo dije anteriormente, somos respetuosos de los procedimientos y las normas. Hay que notificar al administrado y tiene la posibilidad, en primera instancia, de acogerse a un fraccionamiento. Tenemos una directiva vigente del año 2021 que permite que todo aquel en etapa pre-coactiva o coactiva pueda acogerse a un beneficio que le permite fraccionar. Y esto lo puede hacer no solamente presencial, sino virtual. Es decir, una persona que esté en Tacna ingresa a la página virtual de Sutran, solicita, se acoge y se le concede y con eso puede subsanar. Y lo importante aquí es generar un cambio de conducta, y es lo que tratamos. Y eso lo hacemos a través de una gerencia de prevención que impulsa permanentemente nuestros mensajes y campañas, como por ejemplo la que lanzó el Ministerio hace unos 2 meses, que es Perú Conduce Seguro. También lanzamos una campaña importante de recordar, no es por molestarte, es por cuidarte, porque la labor que hace el fiscalizador, no solo Sutran, sino todas las autoridades vinculadas en materia de una realidad como es la accidentalidad, pues cuando interviene un vehículo podría ser un accidente menos. Por eso es importante tomar conciencia y ser parte de esta tarea de seguridad vial, que es una tarea que nos involucra a todos. Señor Ampuero, cambio de conducta por parte de los conductores de las empresas, pero también por parte de las autoridades de Sutran y del MTC. Porque ¿quién responde, por ejemplo, con todas esas miles de papeletas, millones de soles que se impusieron hasta el 2020 y que ahora ya prácticamente prescribieron y que se ha echado tierrita, digamos? Bueno, eso sigue sus procedimientos correspondientes. Recordemos que cualquier procedimiento de responsabilidad se canaliza como corresponde y dentro de los canales correspondientes se sanciona a los responsables, ¿no? Se va a publicar la lista de las empresas que tienen las deudas más grandes. Bueno, mencionaba Tito 1, ¿no? Que debe 8 millones, para que el usuario conozca realmente cuál es la empresa a la cual está uno siendo parte, ¿no? El ranking de lo más corredor. Claro. Como le decía, los conductores son los que corren, no necesariamente el bus, claro. Y también estamos teniendo acercamientos en el marco de la política de gestión con las empresas, las autoridades, porque hay que crear la relación y el involucramiento de todos los actores
para lograr mitigar esta problemática. Y en ese canal seguimos trabajando día a día y estoy seguro que día a día vamos a ir viendo resultados, como les mencioné respecto al exceso de velocidad, que ya graficamos una reducción importante al cierre de este ejercicio presupuestario. Acá hay, yo creo, responsabilidad compartida por parte de los conductores y también por las empresas y por parte de la autoridad que no ha hecho su trabajo, ¿no? Porque si un conductor va a 100, 110 kilómetros por hora en una vía de 90, el empresario, transportista de cualquier empresa, por citar un ejemplo, Flores o cualquier otra empresa, ¿no? O Siva o Zetabus, sabe perfectamente qué conductor tiene 1, 2, 3, 4, 5 o 20 o 30 papeletas por exceso de velocidad. Entonces, la empresa debería hacer su chamba de responsabilidad social. ¿Cuál es la primera acción de responsabilidad social que debería hacer una empresa de transportes? Tener buenos conductores que no corran para que terminen matando gente. O sea, para evitar matar gente. Entonces, las empresas tampoco han hecho su trabajo. Por eso justamente te decía que la gestión actual viene impulsando el acercamiento con las autoridades y con los transportistas, como bien lo dices tú, y con los conductores. Todos estamos involucrados, no solo la autoridad. Por eso hay que entender lo importante de ello y seguir trabajando como ahora, aquí en este momento que nos permites llegar con este mensaje, que venimos trabajándolo día a día con cada uno de los actores para lograr un cambio. Muy bien, gracias a Larry Ampuero, vocero de Sutran. Y se felicita por estas acciones. Muchas gracias a ustedes. Y continuaremos así. Lo positivo se resalta. Así es. Muchas gracias, Tito. Gracias, Katy.